Hey, ¿qué tal familia? Bienvenidos a este nuevo video en donde el día de hoy te voy a enseñar cuáles son los mejores settings que puedes utilizar para tu Apple TV. Pues si estás viendo este video es porque tú ya cuentas con un Apple TV y estás buscando tener la mejor experiencia con este aparato. Así es que si quieres saber cuáles son los mejores settings, entonces quédate hasta el final de este video. Y para eso entonces vayamos a la configuración de nuestro Apple TV. Muy bien, ya que estamos en el Apple TV nos tenemos que ir a configuración. Luego nos vamos a ir a donde dice video y audio. En formato vamos a poner 4K SDR, que es el estándar. No importa que tu televisión tenga Dolby Atmos o HDR, el formato que tienes que escoger siempre va a ser SDR. ¿Por qué? Porque no todos los contenidos están en HDR y si pones HDR, lo que va a hacer el Apple TV es tratar de escalar los colores a HDR y por ende no va a dar la mejor resolución. Luego en salida HDMI vamos a poner esta opción que es YCBCR. En crominancia vamos a poner la más alta, que es 2.4. Luego aquí viene lo más importante. Nos vamos a ir a ajustar contenido y tenemos que ajustar del rango dinámico, le damos que sí, y en ajustar frecuencia de cuadros le daremos que sí también. ¿Qué va a hacer esto? Que si nuestra película está grabada o está hecha en 24 fotogramas por segundo, lo que hará en este caso el Apple TV es producirla en 24 fotogramas por segundo, lo cual va a hacer que nuestra imagen se vea mucho mejor. Y si ajustamos el rango dinámico, si tenemos una película en HDR o en Dolby Vision, esto lo que va a hacer es ponerlo en Dolby Vision, ¿vale? Entonces por eso es muy importante que pongamos que en ajustar rango dinámico siempre le pongamos que sí. Y como ya les dije antes, si lo pones en el formato HDR desde un inicio, lamentablemente muchas aplicaciones que no tienen ese formato, como por ejemplo YouTube, te lo va a tratar de levantar a ese formato y no se va a ver con los mejores colores. ¿Por qué? Porque es un producto o un video que no está hecho a ese formato. Entonces por eso es muy importante que pongamos SDR, ¿vale? Revisar conexión HDMI, si tú tienes ya un cable 2.1 o simplemente si tu imagen se está viendo aquí, ya no es necesario. Y luego viene lo más importante. Ya que hayamos puesto todo esto, ahora sí nos vamos a hacer el balance de color. ¿Ok? Le damos clic aquí y nos va a pedir que hagamos la calibración de color. Yo en este caso yo ya lo tengo hecho, por eso no lo voy a hacer, pero aquí se van a poder ver los resultados. Este es el que tengo actualmente y este es el que tenía al inicio. ¿Por qué tienes que hacer el balance de color después de haber hecho todo lo que hicimos? Porque incluso si cambias el HDR o el estándar, vas a notar una ligera diferencia en los colores. Por eso es importante que una vez que ya los elijas, hagas ahora sí el balance de color, porque si no, sí va a cambiar un poco. Entonces ya que lo tienes, lo dejas tal y como está. Entonces ya que lo hagas, le das OK y listo. Estos serían los mejores settings para que puedas usar en tu Apple TV. Y como te digo, ahorita tú puedes ver que yo tengo mi formato UHD en 60 cuadros por segundo. Y si ponemos un ejemplo de un video, es decir, vamos a poner este. Vamos a poner este de ejemplo.
puedes ver que ahora ya se bajó a 24 cuadros por segundo. En el formato sigue siendo UHD porque la velocidad que tengo de internet no es lo suficientemente alta para ponerlo en Dolby Vision. Pero si no, hubiera aparecido Dolby Vision o UHD. Eso es todo hasta aquí y continuemos con el video. Como pudiste ver, fue bastante sencillo configurar correctamente nuestro Apple TV. Ahora con esto ya podrás disfrutar de su programación con la mejor calidad. Si te gustó este video, te invito a que nos regales un like y nos ayudes a compartirlo. También, si aún no te has suscrito, entonces ¿qué esperas? Dale click a ese botón de suscribirse y no te olvides también de activar la campanita para que no te pierdas de nuestros próximos videos. Eso es todo por este video, familia, y nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Recuerda que si tienes alguna duda puedes preguntarme lo que sea en la parte de abajo en los comentarios y te responderé en un máximo de 24 horas. Nos vemos en la próxima semana. Chao.